En las sombras de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo estaba envuelto en la oscura neblina del conflicto, viví una experiencia que aún acecha mis noches con su espectro terrorífico. Estaba destinado a un pequeño pueblo en la región francesa, una localidad que apenas figuraba en los mapas, pero que se convertiría en el escenario de los eventos más perturbadores de mi vida. Era el invierno de 1944, y la guerra rugía en Europa con una ferocidad inimaginable. Mis días se componían de trincheras y camaradas perdidos en el fragor del combate, pero mi destino tomó un giro inesperado cuando recibí órdenes de trasladarme a un pequeño pueblo francés, aparentemente insignificante, pero estratégicamente vital para los planes de la guerra. A medida que me adentraba en la región, el paisaje se volvía más sombrío. Las heladas garras del invierno se cerraban en torno a nosotros, y la nieve crujía bajo las botas mientras avanzábamos hacia la localidad olvidada. Los árboles parecían susurrar secretos sepultados por la historia, y la quietud del lugar anticipaba algo más que una simple misión militar. El pueblo se desplegó ante nosotros como un conjunto de casas de piedra y calles estrechas. La neblina se aferraba a las estructuras antiguas, dotándolas de un aire fantasmagórico. A medida que avanzábamos por las calles empedradas, la población local nos observaba con miradas recelosas y siluetas que se retiraban tras cortinas desgarradas. Nuestro objetivo era claro: establecer una base en el centro del pueblo para coordinar las operaciones en la región. Pero lo que encontramos en aquel lugar estaba lejos de cualquier cosa que podríamos haber anticipado. La casa designada para ser nuestra base era una mansión antigua, situada en lo alto de una colina. Su fachada de piedra, cubierta de enredaderas congeladas, se alzaba ominosa en el paisaje nevado. Mientras nos acercábamos, sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal, como si la propia mansión exudara una presencia inquietante. La puerta principal crujía al abrirse, revelando un vestíbulo oscuro y polvoriento. La madera de las escaleras gemía bajo nuestros pasos mientras ascendíamos hacia los pasillos superiores. La mansión resonaba con susurros de un pasado olvidado, y el eco de nuestras botas parecía evocar sombras que se retorcían en las paredes. Mi primera noche en la mansión fue acompañada por la omnipresente sensación de que no estábamos solos. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento, parecía ser un recordatorio de que la guerra no era la única presencia que habitaba aquel lugar. En las horas de la madrugada, cuando el silencio se volvía más denso, creí escuchar murmullos incomprensibles y suspiros lejanos. Con el tiempo, la oscuridad de la mansión se volvió más opresiva. Cada paso por los pasillos parecía desencadenar ecos de vidas pasadas. En las habitaciones vacías, los muebles cubiertos con sábanas polvorientas sugerían una prisa por abandonar el lugar. Me preguntaba qué secretos guardaba aquel antiguo hogar y si los fantasmas de su pasado influían en nuestro presente. Fue en una noche gélida cuando la mansión reveló su verdad oculta. Mientras patrullaba los alrededores de la casa en busca de cualquier indicio de actividad enemiga, vislumbré una luz tenue que brillaba en la parte trasera de la mansión. Intrigado y cauteloso, me dirigí hacia ella, sorteando los rincones oscuros de la propiedad. La luz provenía de una puerta semiabierta en el sótano. Descendí la escalera de piedra, y la temperatura bajó drásticamente a medida que me adentraba en las entrañas heladas de la mansión. El aire estaba cargado de una extraña electricidad, y las sombras parecían cobrar vida propia. La luz provenía de una habitación lateral. Al acercarme, noté una figura solitaria, encorvada sobre una mesa. Mis pasos resonaron en el silencio, y la figura se enderezó lentamente. Era una anciana de aspecto frágil, con ojos que reflejaban la tristeza de haber visto demasiado. «Gracias a Dios has venido», susurró la anciana, sus labios temblando. «Hemos estado esperando». Con cautela, la anciana comenzó a relatarme la historia oculta de la mansión. Durante la ocupación alemana, el pueblo había sido testigo de atrocidades inimaginables.
la mansión se convirtió en un refugio para aquellos que huían de la persecución y la violencia. Sin embargo, la guerra no solo se libraba en el frente, sino también entre las sombras de aquellas paredes. Habían surgido rumores de experimentos oscuros, de presencias inhumanas que se manifestaban en las noches más oscuras. Aquellos que habían buscado refugio en la mansión hablaban de sombras que se deslizaban por los pasillos y murmullos de una lengua antigua que perforaba la tranquilidad de la noche. La anciana, una sobreviviente de aquellos días oscuros, me condujo hacia una sala lateral donde se encontraba un antiguo diario. Sus páginas estaban manchadas de tinta desgastada, pero las palabras revelaban una verdad aterradora. Un grupo de ocultistas nazis había elegido el pueblo y la mansión como sede de experimentos relacionados con el ocultismo y la magia negra. Mis ojos se abrieron ante las descripciones de rituales prohibidos y sacrificios macabros llevados a cabo en las entrañas de la mansión. Los nazis, desesperados por obtener poderes más allá de la comprensión humana, habían desatado fuerzas oscuras que no podían controlar. La anciana relató cómo, durante una incursión aliada en la región, la mansión fue bombardeada en un intento de eliminar a los nazis y sus aberrantes experimentos. Sin embargo, las sombras persistieron, atrapadas en un limbo entre mundos, acechando a cualquier alma que osara perturbar su eterna morada. Fue entonces cuando la anciana señaló una marca tallada en la pared de la sala. Era un símbolo oculto, un emblema que resonaba con poderes arcanos. Me advirtió que, desde aquel día fatídico, las sombras cobraron vida propia, buscando redención o venganza en el umbral entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. Decidido a entender y tal vez liberar a las almas atormentadas, me sumergí en la investigación de aquel oscuro capítulo de la historia. Con cada paso en los pasillos de la mansión, sentía la mirada de las sombras que danzaban en las esquinas, susurros inaudibles llenando el aire. Las noches se volvieron aún más inquietantes cuando los lamentos y gritos resonaban por los corredores. Las sombras se materializaban en figuras indistintas, y los ecos de un pasado retorcido se entrelazaban con la realidad presente. Me preguntaba si las sombras eran guardianas de secretos olvidados o simplemente espectros atrapados en el tiempo, condenados a revivir su sufrimiento una y otra vez. En mi obsesión por descubrir la verdad, me adentré en el sótano, donde se había desatado la oscura maquinaria de los nazis. Allí, entre los escombros y los restos de experimentos olvidados, descubrí un portal oculto, una puerta hacia lo desconocido, donde las sombras se arremolinaban como espectros ansiosos de ser liberados. Aunque dudaba de la sabiduría de abrir aquel portal, la necesidad de enfrentar las sombras y liberar al pueblo de su atadura infernal me impulsó a seguir adelante. Con la anciana a mi lado como guía y testigo, pronuncié las palabras de un antiguo conjuro grabado en el diario. El aire tembló con energía desconocida mientras el portal se abría ante nosotros. La mansión retumbó con susurros y suspiros de almas que ansiaban la libertad. En el umbral del portal, las sombras danzaron en un frenesí como si la barrera que las mantenía prisioneras se estuviera desmoronando. Fue entonces cuando la anciana me miró con ojos agradecidos y tristes. En sus palabras finales, confesó que era una de las ocultistas nazis, atrapada en su propia creación. Había intentado redimirse liberando a las sombras, pero su destino estaba entrelazado con el oscuro simbolismo de la mansión. Con un susurro de gratitud, la anciana cruzó el umbral del portal, desvaneciéndose en las sombras que se desplegaban como alas en la oscuridad. El portal se cerró con un estruendo, y la mansión quedó sumida en un silencio que fue difícil olvidar. El zumbido lejano de los motores resonaba en el aire, eclipsando cualquier otro sonido que pudiera atisbar. Los cielos estaban envueltos en humo y sombras, la oscuridad de la Segunda Guerra Mundial que se cernía sobre Europa. Como soldado, me encontraba en el corazón de la devastación, luchando por mi vida en medio de un conflicto que sumía al mundo en el caos. Era el invierno de 1944,
en pleno avance de las fuerzas aliadas. Mis compañeros y yo habíamos sido asignados a una misión especial en territorio enemigo, un lugar envuelto en secretos y rumores oscuros. Nuestro objetivo era infiltrarnos en una aldea remota, supuestamente utilizada por el enemigo como base de operaciones encubiertas. La noche estaba fría y silenciosa cuando nos aproximamos a la aldea. La luna brillaba débilmente entre las nubes, arrojando una luz fantasmal sobre las ruinas de lo que alguna vez había sido un lugar pacífico. Nos deslizamos entre los edificios en ruinas, nuestros pasos resonando en el silencio helado. A medida que avanzábamos, la sensación de ser observados nos envolvía, como si las sombras que se movían entre las estructuras desmoronadas tuvieran vida propia. Los susurros del viento parecían llevar consigo ecos de lamentos lejanos, suspiros de almas perdidas en medio del conflicto. Nuestra misión era simple en teoría: recopilar información sobre las actividades enemigas en la aldea y desmantelar cualquier operación encubierta que pudiera estar en marcha. Pero a medida que nos adentrábamos en el corazón de la oscuridad, una sensación de malestar crecía en mi interior. Encontramos señales de actividad reciente, luces parpadeantes, documentos esparcidos y rastros de presencia humana. La aldea parecía desierta, pero la quietud no era más que una ilusión. Entre las sombras surgían susurros indescifrables y sombras que se movían con una danza espeluznante. Fue en la vieja iglesia del pueblo donde las cosas comenzaron a torcerse. La estructura se alzaba imponente en la oscuridad, sus ventanas rotas y su campanario destruido, testigos silenciosos de los horrores que la guerra había infligido. Al acercarnos, una sensación de pesadez se apoderó del aire. Al entrar en la iglesia nos encontramos con una escena que heló nuestra sangre. En el centro del espacio sagrado, una figura encapuchada se arrodillaba frente a un altar improvisado. Velas titilaban en la penumbra, proyectando sombras danzantes sobre las paredes descascaradas. La figura no pareció notar nuestra presencia hasta que estuvimos a solo unos metros de distancia. Al levantar la cabeza, sus ojos vacíos nos miraron con una intensidad perturbadora. Era una presencia inhumana, un ser que parecía haber perdido toda conexión con la realidad. «Vienen por el conocimiento», susurró, su voz resonando en la cavernosa iglesia. La tensión en el aire se volvió palpable mientras la figura se levantaba lentamente. Instintivamente, apuntamos nuestras armas hacia ella, pero algo en sus ojos revelaba que no éramos su verdadero objetivo. Algo mucho más oscuro se gestaba en las sombras de la aldea. Decidimos continuar con nuestra misión, dejando atrás la iglesia y su atmósfera opresiva. Mientras explorábamos más a fondo, descubrimos pasadizos subterráneos ocultos que conducían a catacumbas antiguas. Las paredes de las cuevas estaban adornadas con símbolos inquietantes y murales que parecían narrar historias de épocas pasadas. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que la aldea albergaba secretos mucho más oscuros de lo que podíamos imaginar. Las catacumbas se extendían como venas oscuras bajo tierra, conectando pasillos y cámaras secretas. Un olor rancio flotaba en el aire, mezclado con la humedad de la tierra y el polvo acumulado a lo largo de los años. Al adentrarnos en las catacumbas, las sombras se volvieron más densas. Nuestros pasos resonaban en el silencio sepulcral y la sensación de ser observados por ojos invisibles se intensificaba. Los murmullos lejanos parecían converger en un coro inaudible, como si las almas atrapadas en las entrañas de la tierra fueran testigos silenciosos de nuestra intrusión. Fue entonces cuando nos encontramos con una cámara oculta, un lugar que emanaba una oscuridad que iba más allá de lo terrenal. En el centro de la sala, un antiguo libro reposaba sobre un atril de piedra. Las páginas estaban llenas de escrituras incomprensibles y símbolos arcanos que parecían contener un poder ancestral. Mientras examinábamos el libro, la temperatura en la cámara descendió abruptamente, envolviéndonos en un frío gélido. Las velas parpadearon y las sombras cobraron vida, retorciéndose en las paredes como espectros hambrientos de la luz.
Han despertado algo que debería haber permanecido dormido. Murmuró una voz en el aire, una voz que parecía emerger de la propia oscuridad. Las palabras resonaron en nuestra mente mientras nos enfrentábamos a una realidad que desafiaba toda explicación racional. En ese momento, el suelo tembló, y las sombras se cerraron a nuestro alrededor como un abrazo siniestro. De repente, las paredes de la cámara vibraron con un sonido ensordecedor. Al mirar hacia arriba, descubrimos que el techo se desmoronaba lentamente, liberando una presencia antigua y malévola que yacía encerrada durante siglos. Era un ser oscuro, una entidad que se retorcía en la penumbra como una sombra viva. Su forma era indescriptible, un amasijo de sombras que se deslizaban y serpenteaban, desafiando cualquier lógica conocida. Sus ojos, brillando con una luz que no era de este mundo, se fijaron en nosotros con un hambre insaciable. El caos se desató mientras nos apresurábamos a salir de las catacumbas, perseguidos por la presencia indescriptible que se deslizaba entre las sombras. El suelo temblaba con cada paso, como si la tierra misma respondiera al despertar de una fuerza antigua y olvidada. A medida que emergimos a la superficie, la aldea estaba sumida en el caos. Luces parpadeantes iluminaban el cielo nocturno, revelando figuras encapuchadas que se movían en un trance oscuro. El sonido de cánticos incomprensibles resonaba en el aire, formando un eco distorsionado que se mezclaba con los gemidos de las sombras liberadas. Nos lanzamos a través de las ruinas tratando desesperadamente de escapar de la aldea que se desmoronaba en la locura y el horror. La presencia oscura nos perseguía, su forma indescriptible deslizándose entre las sombras proyectadas por las llamas que devoraban los edificios. En medio de la huida me di cuenta de que la guerra que librábamos en la superficie no era más que una sombra de la verdadera batalla que se libraba en el inframundo. Las fuerzas oscuras desencadenadas en aquella aldea olvidada eran ajenas a los conflictos humanos, y nosotros, simples mortales, éramos meros peones en su ajedrez macabro. Logramos salir de la aldea justo cuando las catacumbas se derrumbaron, sellando la entrada a la oscuridad que habíamos liberado. La entidad antigua se desvaneció en la penumbra, pero las sombras persistieron, danzando entre las ruinas en llamas como un recordatorio sombrío de lo que yacía oculto bajo la superficie. Nuestro regreso al frente de batalla fue un viaje marcado por el silencio. Ninguno de nosotros hablaba de lo que habíamos presenciado, conscientes de que nuestras palabras no podrían expresar la verdadera naturaleza del horror que habíamos desatado. La guerra continuó, pero llevamos con nosotros la carga de aquel encuentro oscuro, una experiencia que iba más allá de las trincheras y las balas. Nos dimos cuenta de que en medio del conflicto humano existen fuerzas mucho más antiguas y oscuras, esperando ser liberadas por aquellos que se aventuran en los rincones olvidados de la historia. En el eco de aquel invierno del 44, las sombras seguían susurrando, recordándonos que, incluso en medio de la guerra, hay horrores que trascienden la comprensión humana.